Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Zorn, nos habla sobre lo retorcidas que son las coincidencias y lo cerca que estamos de gente capaz de un gran mal sin nunca darnos cuenta. Acompáñenme entonces a La cámara que encontré. En el verano del 2009, mi familia y una amiga mía nos fuimos de vacaciones por 2 semanas a Florida. Sin embargo, cuando digo vacaciones, fue más como una convención de negocios para mi padre y unas vacaciones para mi madre, para mí y para mi amiga. La mayoría de los días los pasábamos viajando a los parques de diversiones cercanos, nadando en la piscina del hotel o asistiendo a convenciones. Al comienzo de la segunda semana, las tres decidimos hacer un viaje a los estudios de Disney en Hollywood. La mayor parte de lo que pasó durante esas vacaciones ya no lo recuerdo con claridad, pero sí recuerdo la montaña rusa Rock and Roller. Mi amiga, una gran fanática de Aerosmith, insistió absolutamente en participar en ese viaje. A mí, sin embargo, no me gustaba mucho la atracción, así que decidí sentarme mientras ella y mi madre subían. En algún momento, recuerdo que el bolso de mi madre se resbaló del banco. Cuando fui a recuperarla debajo del banco, descubrí un bolso para una cámara fotográfica. Dejé ambas bolsas en el banco, abrí la bolsa de la cámara y encontré, una cámara digital. Busqué en la bolsa algún tipo de identificación, pero no encontré nada en ella. Simplemente supuse que alguien probablemente había metido sus bolsos debajo del banco y se le había olvidado el bolso de la cámara mientras recogía sus pertenencias. Cuando guardé la cámara, mi mamá y mi amiga estaban saliendo por la salida de la atracción y yo me paré para encontrarme con ellas a mitad del camino. Había razonado que al salir del parque de diversiones dejaría la bolsa de la cámara en la entrada para que pudieran encontrar el camino hacia los objetos perdidos y encontrados. Como era de esperar, lo olvidé todo hasta que regresamos al hotel. En el hotel, finalmente, me tomé el tiempo para encender la cámara y ver si había alguna forma de identificar a quién pertenecía. La tarjeta de memoria había alcanzado su límite máximo de 500 fotografías. Las fotos revelaron una familia de 5: madre, padre, 2 hijas y un bebé. Parecían una familia joven y feliz. Lo que me pareció extraño fue el hecho de que las primeras imágenes no eran de ellos en el parque de diversiones, sino una barbacoa en el patio trasero de alguien. Después de las primeras 20 imágenes, no sentí que fuera necesario continuar. Mi amiga, que había estado igualmente interesada en el objeto recién descubierto, me sugirió que hiciera una publicación en Facebook sobre el objeto. Había visto este tipo de publicaciones antes, en las que alguien encuentra un artículo perdido y logra hacer circular la publicación hasta que el objeto perdido se reúne con sus dueños legítimos. Me parecía un poco tonto, pero era mejor que no hacer nada, así que decidí intentarlo. Con su ayuda, pude tomar algunas de las imágenes de la cámara y comenzar una publicación. Pasaron algunas semanas y parecía que estaba generando muchos estados de compartir y me gusta. Ya tenía más de 100,000 estados de compartir, pero cuando me puse a pensarlo, no parecía mucho y estaba empezando a dudar de que alguien fuera a reclamar la cámara. Pasó el tiempo y llegó el 2011. No había pensado mucho en la cámara desde hace meses. Hace mucho tiempo que la había guardado en mi armario. Si no hubiera estado en el proceso de mudarme para ir a la universidad en ese momento, probablemente la hubiese olvidado por años. Cuando la encontré de nuevo, estaba en el proceso de decidir si la tomaba, si la tiraba, si la vendía. Habían pasado ya 2 años y no me sentía culpable por venderla o ni siquiera por quedármela. Sin embargo, me sentí obligada a al menos guardar las imágenes en caso de que alguien intentara reclamar la cámara. No puedes reponer un recuerdo después de todo. Decidí guardar las imágenes en mi computadora portátil y comencé el proceso de cargarlas. Cuando las fotos finalmente terminaron de cargarse, me di cuenta de que las fechas no coincidían.
como lo hacían en la cámara. Parecía que las primeras imágenes que aparecieron eran en realidad las más antiguas. Eso explicaba por qué las imágenes que había visto de la barbacoa no fueron tomadas en Florida. Con curiosidad, di un vistazo a las distintas fotos de la familia. Fiestas, picnics, días festivos y reuniones familiares pasaron volando hasta que llegué al fondo. Las fotos ahora solo eran entre el marido y la mujer. Eran de naturaleza íntima y me sentí extraña al mirarlas. Cuando digo íntimas no me refiero a que eran lascivas o sexuales, sino más bien fotografías de ellos abrazándose o retratos desde una perspectiva en primera persona. Se reían o sonreían, a veces tímidos o avergonzados. Si esto fuera una película, sería la típica escena romántica. Sin embargo, era la vida real y estaba empezando a sentirme como una fisgona. Las fotos cambiaron rápidamente. La cámara ahora parecía estar sostenida por alguien. Al principio, supuse que estaban en un tripié, pero algunas de las imágenes estaban borrosas, lo cual sugería movimiento. A medida que la actividad se volvió más sexual en la pareja y llegó a un punto máximo, las fotos volvieron a cambiar. Eran fotografías de acción, demasiado borrosas para distinguir lo que estaba pasando, al menos al principio. Pronto me di cuenta de que las imágenes borrosas eran de la esposa hundiendo rápidamente un cuchillo o algún otro objeto punzante en su marido. Todo el asesinato estuvo compuesto solo por 4 fotografías, cada una tomada con horas de diferencia. Pero fue más que suficiente para que yo pudiera tomarlo en cuenta. Parecía menos sobre asesinar al hombre y más sobre, no lo sé, borrar completamente su existencia. La 4ª foto fue tomada desde lo que supongo era la perspectiva de la esposa mientras miraba a su marido. Por la posición, ella tenía que estar encima de él. El marido era un desastre irreconocible del cuello para abajo. Los huesos eran visibles por la cantidad de veces que el cuchillo rasgó la carne del hombre con cada puñalada. Sangre fresca burbujeaba de las heridas abiertas y sangre seca manchaba la piel intacta del rostro del hombre. Incluso ahora, el recuerdo de esa imagen me enferma. Lo más inquietante de todo fue el rostro intacto del marido. Tenía los ojos abiertos, vacíos de vida, mientras miraba directamente a la cámara. O más específicamente a su esposa. Su expresión era casi suave, incluso feliz. La siguiente foto no era una foto en lo absoluto, sino un video. Fue breve, solo unos 20 segundos. Al principio pensé que no era nada. Estaba demasiado oscuro para ver algo, e incluso después de lo que había presenciado, fui lo suficientemente ingenua como para pensar que alguien se había olvidado de quitar la tapa del lente. Luego, aproximadamente a los 10 segundos, el video brilló con un color blanco brillante, antes de atenuarse lo suficiente como para revelar una casa en llamas. El video quedó en silencio, mientras el incendio de la casa consumía todo a su paso. Lo último que se filmó fue la silueta de una mujer frente a la casa, en llamas, saludando al camarógrafo. Siguieron varias fotografías que estaban completamente en blanco o demasiadas distorsionadas para distinguirlas. Luego, una multitud, niños posando con personajes de Disney y varias atracciones familiares. Algunas eran de 2 niñas pequeñas, de expresión sombría, a pesar del ambiente alegre. Las identifiqué fácilmente como las 2 hijas, y parecían más asustadas o preocupadas que cualquier otra cosa. A veces, la esposa se unía a las fotografías, pero era todo sonrisas. Quien sostenía la cámara durante estos retratos familiares nunca fue visto. Las últimas fotos fueron de la montaña Rock and Roller. Me podía ver sentada en el banco en una de las fotos. Lo que siguió fue una serie de fotografías paso a paso del camarógrafo caminando hacia mí por detrás. La última foto del camarógrafo directamente detrás de mí. Los pelos de mi nuca se erizaron. Nada de esto tenía sentido para mí. Parecía intencional y deliberado, como si la mujer quisiera compartir sus horribles secretos.
la marca de tiempo entre las fotos del espantoso asesinato y la excursión familiar al parque eran solo 2 días de diferencia. El hecho de que la esposa aparentemente hubiese celebrado la muerte de su marido hizo que el evento fuese más aterrador. Durante mucho tiempo después de esto, intenté descubrir qué era tan especial en mí. Ha tomado algo de tiempo, pero ahora me doy cuenta de que no tuvo nada que ver conmigo. Yo no era especial, solo estaba en el camino. Alguien que se vería obligada a llevar su secreto a la tumba. Un engaño elaborado o no, estaba retorcido. Intenté buscar un delito que se pudiese relacionar a la familia, pero nunca encontré nada. Hace tiempo que eliminé la publicación en Facebook y nunca me contactó ningún familiar, amigo o nadie al respecto de la cámara. Honestamente, creo que así están mejor las cosas.